En tiempo de incertidumbre, Dios honra al que le honra. Ese es nuestro tema en esta oportunidad. En Isaías capítulo 38, el versículo 4, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Esta es la historia de un rey que desde la edad de 25 años específicamente, honró a Jehová su Dios. Y entonces, en tiempo de incertidumbre, no tuvo temor y confió en él hasta el final. Y con él bien se puede decir que se demuestra o se evidencia que Dios honra al que le honra. Es un pacto que hacemos con Dios, un pacto de fidelidad hasta el final. Estamos, sin lugar a dudas, en tiempo de incertidumbre. Y en tiempo así, el corazón se inclina a una de dos cosas: o se acerca a Dios vehementemente, o se distancia de Él. Bien lo dijo el sabio: el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite la cera. Es decir, que la misma providencia que pudiera llevar a un corazón a acercarse a Dios, también pudiera alejarlo. Pero usted decide. ¿Por qué? Por causa de la nobleza de Dios, usted tiene la capacidad de decidir. Decidir acercarse a Dios con todo el corazón ahora o distanciarse. Va a tener que subyugar su orgullo, porque entonces usted podría prejuiciarse y decir: van a pensar que por el hecho de haber una pandemia me estoy acercando a Dios, y ¿por qué no me acerqué antes? Sí, esa es la verdad. Estaba muy distraído. Los afanes de esta vida ahogaron la fe que fue sembrada, la semilla que fue sembrada en un momento determinado, o la influencia de los otros, o el enemigo sacó la semilla que se sembró. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios se ha acercado a usted. Acérquese usted a Dios. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es la promesa fiel que Él tiene. En este tiempo, entonces, el corazón se pudiera llenar de cuestionamientos, pero de igual manera el corazón se pudiera llenar de certeza. Es mi oración a Dios que en este tiempo de incertidumbre, tu corazón, permíteme tutearte, tu corazón se llene de certeza. Que tu corazón decida honrar a Dios, no por la lógica de la razón, sino por la lógica de la fe. ¿Y cuál es la realidad presente que nos lleva a la incertidumbre? Sí, es bueno saber esto. Ya usted lo sabe. Es un recordatorio a nuestras mentes. En primer lugar, incertidumbre en cuanto a la salud. Sí, salimos a la calle y Dios nos ha humillado con una mascarilla, con un tapaboca, con algunos aparatos que han inventado ahora que cubren todo el rostro, la parte más noble del individuo, la que más cuidamos. Ahora tiene que estar, digámoslo así, cubierta, esa parte tan digna y tan importante. Hay una sospecha por doquier. ¿Por qué? Porque la salud es débil. El sistema inmunológico como que pensamos que no nos va a responder. Y como dicen los expertos en el área de la medicina, los infectólogos, dicen: es el mismo sistema inmunológico que destruye el organismo, porque en su defensa, ¿verdad?, para combatir el virus, destruye entonces otros órganos o destruye órganos vitales. Incertidumbre en cuanto a la salud. Incertidumbre en cuanto a lo económico. Sí, estoy ahora en provisión, o tengo provisión ahora. Sí, pero ¿y entonces? ¿Y entonces? Es decir, lo económico preocupa al hombre, y entonces hay una disyuntiva: salud o economía, salud o economía. Pero eso no es solamente con el individuo de la calle, con el individuo que va al colmado, con el individuo que va al ventorrillo. Esto no tiene que ver solamente con el campesino. Esa es la preocupación
de los países desarrollados, la preocupación del presidente de Italia, del primer ministro de España, es la preocupación de Donald Trump, es la preocupación del presidente aquí en la República Dominicana, economía, salud. Y ese es el debate. Mire que ahora la educación ha quedado en un tercer plano. Ahora se habla salud, economía. Y en tercer lugar, incertidumbre por el futuro. ¿Qué será del mañana? Los especialistas hablan de una vacuna dentro de 18 meses. Algunos ya han hablado del 2022, otros hablan del 2021. Y otros han llegado a decir, bueno, por lo menos tenemos medicamentos para combatir el virus, pero son medicamentos no autorizados. Y esos medicamentos se suministran bajo la consigna, el derecho a intentarlo. Sí, para no dejar morir al paciente, el derecho a intentarlo. Derecho a intentarlo que pregona el presidente de los Estados Unidos. Derecho a intentarlo. Y ha sido atacado vilmente por usar la expresión el derecho a intentarlo, porque él quiere salvar vidas. Incertidumbre en cuanto al origen del virus. Incertidumbre en cuanto a las diversas formas de contaminación. Y ya he dicho, incertidumbre en cuanto a la vacuna. La historia del rey Ezequías, entonces, nos enseñará a pasar del temor a la fe y nos motivará a honrar a Dios en tiempo de incertidumbre. Y ese es nuestro propósito, motivarle a usted a seguir hacia adelante, motivarle a usted a creer a Dios y a creer en Dios, a creerle a Dios y a creer en Dios en este momento tan complejo, tan difícil. Que su fe, como ya se ha dicho, se sustente no en la lógica de la razón. Su fe se sustente en la lógica del consejo de Dios, en la lógica de la verdad de Dios. Vamos a ver entonces en esta oportunidad algunos puntos importantes, 7 puntos importantes con relación a la vida del rey Ezequías. En tiempo de incertidumbre, Dios honra al que le honra. En primer lugar, el rey Ezequías comenzó a reinar a la edad de 25 años. En un tiempo de gran apostasía y de profundo paganismo, donde sacrificaban a los niños, donde el diablo trataba de introducir todos sus tentáculos en el pueblo de Dios. Allí Ezequías se hizo firme. Allí Ezequías se hizo fuerte y sirvió a Dios todos los días de su existencia. Vivió para el Señor. En otras palabras, honró a Jehová en su juventud. Y Dios honra a los que le honran. Usted, joven, que me está viendo, usted no es rey. A lo mejor sea famoso, pero no es rey. Ezequías en su mocedad sirvió a Jehová. ¿Usted está sirviendo a Dios en su juventud? Pienso en mi persona, que me crié en un hogar cristiano. Y Dios, desde niño, inclinó mi corazón a Él. Pienso cuando jugaba con mis amiguitos. Tenía 5 o 6 años. Y hacía transferible las verdades de Dios a mis amiguitos. Hacía 2 rones o 2 círculos. Hacía uno pequeño y uno grandote. Me lo habían enseñado en la escuela dominical. Y decía a mí, amiguitos, niños, ese pedacito pequeño es Israel. Y ese pedazo grande, ese mapa grande, allí están los enemigos de Israel. Pero Dios cuidaba a Israel. La historia bíblica. Y fui creciendo bajo la consigna del temor de Dios. Y aun cuando me pude haber distanciado, Dios siempre estuvo conmigo. Qué bendición es poder servir a Dios desde la niñez. Si usted, niño que me está escuchando, claro, porque las familias están reunidas. Ahora mismo las familias del Centro Educativo Legado de Gracia están reunidas. Las familias del Centro Educativo de la Gracia están reunidas. Las familias
de Iglesia Bíblica de la Gracia están reunidas. Nuestros familiares y amigos han sido convidados. El mundo ha sido convidado a escuchar la voz de Dios. Les digo, niños, jóvenes, honren a Dios en su mocedad. Dios no le falla a aquel que le honra. A mí no me ha fallado, ni un instante me ha fallado. Su gracia, su misericordia, su bondad han estado conmigo y van a estar con usted. Y van a estar contigo, niño. Y van a estar contigo, adolescente. Y van a estar contigo, joven. Y Dios te va a colmar de felicidad, de paz, de gozo y de esperanza. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Cuando salía e iba por las calles y mi rostro se llenaba de lágrimas. Tan solo pensar en la bondad de Dios y en el Dios de Israel. Y siempre le he dicho, soy tuyo y tú eres mío. Celo por Dios, amor por Dios, devoción a Dios, no a cualquier Dios, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, al Dios de la Biblia. Dios honra a los que le honran. En segundo lugar, estuvo siempre bajo la autoridad de la palabra, sí, que representaba el profeta Isaías. Yo quiero, por favor, que usted vaya conmigo al segundo libro de Reyes, si es tan amable. Segundo libro de Reyes. Allí usted va a encontrar quién era realmente este siervo de Dios, este rey. Este hombre, Ezequías, sí, honró la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? Honrando al portador de la verdad de Dios. A veces pensamos que es un asunto de intuición. No, hay una esfera, hay un orden que Dios ha establecido. Reconozca la palabra de Dios como buena y válida y reconozca, porque usted tiene la unción del santo, aquellos hombres que Dios ha puesto para compartir su consejo, esté bajo la cobertura de la verdad de Dios y de los hombres que temen al Señor en espíritu y en verdad. Mire cómo dice el segundo libro de Reyes. Prestad atención. Dice así: en el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Y cuánto tiempo reinó? Dice, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Voy a repetir. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora mire lo que hizo. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Hasta de lo bueno hicieron algo malo. Y la llamó Naustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Escuchó? En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es decir, que fue un rey excepcional, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué dice su Biblia? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Maravilloso esto. Dios le respaldó. Honró el consejo de Dios. Y el Salmo número 1 se cumplió en él. El que medite en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice su Biblia? Prosperará. Prosperará, no así lo malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Ellos no se levantarán en la congregación de los justos. Pero el que honra a Dios será vindicado por Dios. Honró la palabra de Dios, honró al profeta, siempre consultaba con él. Es una buena señal
cuando usted consulta con su pastor. Si usted ha comprobado que es un hombre de Dios, usted consulta primero la Biblia, consulta al Espíritu Santo, pero Dios le ha dado a su pastor también como cobertura, como bendición. Vaya en espíritu de oración. Su voz no es palabra de Dios, pero cuando hay confluencia con la verdad de Dios, la voz del pastor se convierte en palabra de Dios. Y él bien puede decir, así dice Jehová. Cuando se le revela la verdad de Dios y se aplica a su caso en sentido particular, no olvide que Dios exalta a los humildes, pero mira de lejos a quienes, a los altivos. En tercer lugar, obedeció hasta el final y no tuvo temor. Una cosa es comenzar bien y continuar mal. Y luego terminar finalmente, finalizar bien. Es decir, comienzo bien, continúo mal, pero finalmente Dios no me abandona. Otra cosa es comenzar mal y terminar bien. En el caso de este hombre, bendijo a Dios hasta el final. Alguien dirá, y yo sé, pero pastor, nos ha enseñado y nos ha dicho que el rey Ezequías luego le enseñó, sí, una torpeza de él. Pero si observan el pasaje número 1, el Señor le reprochó, dijo, el juicio no vendrá para tu tiempo, sino para otras generaciones. Y vino, en efecto, en los tiempos de Manasés, y luego vino en otras generaciones. Y en segundo lugar, siempre he creído en el testimonio de la palabra. La palabra de Dios encierra a Ezequías como un hombre que fue fiel desde el principio hasta el final. ¿Y quién soy yo para cuestionar lo que Dios dice de uno de sus siervos? Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Eso es un principio absoluto que debe predominar en la conciencia de todo hijo de Dios. No especular. Una especulación puede ser inocua, puede ser ingenua, pero hay especulaciones tan perversas que se pueden convertir en especulaciones diabólicas. En cuarto lugar, fue incitado por el hombre y por el diablo a deshonrar a Dios. Y este punto es importante. Y dirán, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? Por favor, vamos a ver la historia. Cuando el rey Senaquerib envía emisario, ¿con qué propósito? Con el propósito de intimidar no solamente a Ezequías, sino a sus embajadores, a su canciller, a los soldados y al profeta de Dios llamado Isaías. Mire usted cómo observa el consejo de Dios. Sigamos en el libro de Reyes. Se encuentra también en Isaías 38, pero sigamos con el libro de Reyes. Dice el consejo de Dios. Versículo 19. Y les dijo el Rabasés, o el Rabasés, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías? Que te has rebelado contra mí. No se olvide que Ezequías había pagado tributos y estaba subyugado bajo ese imperio, bajo ese gobierno de Asiria. Pero decidió emanciparse y Dios se lo permitió. Y entonces ahora este hombre quiere ir no con las fuerzas, es decir, Senaquerib, porque tenía otros frentes. Y entonces quería llevar esto al campo diplomático para que no se disparase allí ni una sola flecha. Pero veremos más adelante que va a revertir. Entonces lo está intimidando. Pasa a la intimidación y luego a la afrenta. Pero veamos, sigamos viendo. Dice, versículo 21. He aquí con que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyase, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Comienza a subestimar a Egipto porque él entendía que había la posibilidad del apoyo
de Egipto hacia Ezequías y hacia el pueblo de Dios. Ahora pues, yo te ruego que ordenes a mi señor el rey de Siria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? En otras palabras, él está insinuando algo. Está usando a Jehová, el nombre de Dios, en vano. Él está diciendo, bueno, Jehová está conmigo, pero no lo está diciendo de corazón. Él lo está diciendo de meras palabras, no lo está creyendo. Si hubiese sido así, se somete al dominio de la soberanía de Dios y de la providencia. Es un chantaje. Líbrese del chantaje de aquellos que dicen que tienen a Jehová y hasta que pueden hablar de una soberanía, pero en la práctica niegan esta soberanía. Tienen apariencia de piedad. Este hombre vino con una apariencia de piedad. El diablo se disfraza como ángel de luz. Pero sigamos más. Dice, Jehová me ha dicho, oiga bien, este hombre ahora se tilda de profeta. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. No, mi hijo, Jehová no te ha dicho nada. Versículo 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Secna, y Joa, al Rebasés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oído del pueblo que está sobre el muro. Es decir, que había malas intenciones, una carta abierta. Él no era una reunión diplomática, no. Era una rebelión que quería causar, hablando en el idioma que podían entender los judíos. Háblame en arameo que nos entendemos ahora. Es como, háblame en inglés. Ellos hablan español, pero no saben inglés. Hablemos en inglés para que ellos no se enteren. ¿Y qué hizo este hombre? Se ensañó mucho más. Y el Rebasé le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rebasé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Mire usted ahora cómo pasó. Primero, intimidación con relación al rey de Egipto. Ahora intimidación con relación al rey Ezequías. Ahora Ezequías había seducido, hipnotizado al pueblo, según él. Es decir, que está tratando de causar una rebelión en Israel. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Pero mire más, no se queda allí. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? En otras palabras, ya el mismo Jehová que le había hablado ahorita, ya no está hablando. Ahora son los dioses de ellos, el famoso Nisroch. Versículo 34. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarván, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Porque el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey en el cual había dicho, no le respondáis. Pero no se quedó allí la cosa. Este mensajero traspasó un límite, y eso es peligroso.
cuando se traspasa el límite. ¿Qué hizo? Mire, ya no era Ezequías, ya no era Egipto. No. Ahora, quien os está engañando es Jehová. Oiga cómo dice el texto. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Envió a Eliquim, mayordomo, a Secna, escriba, a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías. ¿Y qué hizo Isaías? Precisamente le dio palabra de Jehová. Mire cómo dice ahora este perverso hombre. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Pero mire cómo dice el versículo 10 del capítulo 19. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en que tú confías, para decir, Jerusalén no se entregaba en mano del rey de Siria. Mire qué forma. El diablo tiene una característica muy particular y quiero denunciarlo. Quiero cubrirlo. William Gurnall dijo, descubrir la herejía significa destruirla. Y ciertamente descubrir las maquinaciones de Satanás significa destruirlo. A Satanás hay que ponerlo en cámara lenta cuando habla. Satanás habla rápido. Y sus profetas hablan rápido. La gente ahora no quiere leer. La gente ahora no quiere escuchar desde el púlpito palabra de Dios. La gente lo que quiere son 5 minutos. Es rápido. Y el diablo habla rápido. En mi caso, cuando escucho predicaciones y puedo detectar ciertas cosas que no son conforme a las escrituras, me tomo mi tiempo y transcribo. Tengo el hábito de transcribir. Hay exposiciones de hombres de Dios que están dadas de venenos mortales. Hay libros que hay gente que lee muy rápidamente. Los libros no se leen. Los libros cristianos no se leen rápidamente. Usted tiene que tomarse. Persona que yo creía sana, como un hombre de Dios, Luther se llama, ya se retiró. Es un famoso apologista. Y yo lo había leído con mucha pasión. Pero un día me quedé, creo que estaba con una situación particular, o había una situación particular en el país, no recuerdo, pero me quedé en la casa en el día completo y comencé a leer este libro. Se llama Tu eterno galardón, de Luther. Y cuando comencé a ver y vi las herejías contenidas en este libro reconocido como un hombre de Dios, en otra ocasión tomé un libro que se llama Cuando no se disipan las tinieblas, de un autor reconocido en Minnesota. Y en el primer capítulo, muy bien. El segundo, todo bien. Habían algunas pequeñas cosas que observé. Pero cuando llegó a un capítulo, vi que todos los demás capítulos estaban concatenados con ese capítulo. Metió el error, ese autor, un error terrible. Un capítulo blasfemo que compara a un apóstata con Jesús. Pero el lector que confía en ese escritor famoso, que habla del hedonismo cristiano, y que a mí me fascinó el concepto, y su libro Sed de Dios, lo leí, lo he desmenuzado, y me enamoré del libro. Pero cuando tomé el libro, que provenía de un libro mayor, Cuando las tinieblas no se disipan, lo leí ¿cuántas veces? Muchas veces. Lo transcribí, lo analicé punto por punto. Oh, cuánta blasfemia en un solo libro. Pero como un hombre de Dios con tanta pasión, que ha servido tanto, con una filantropía, generoso, bondadoso, de quien yo he sido participante de sus bondades. Yo fui a su comunidad. Él pagó el ticket, me hospedó en su comunidad. Feliz y agradecido, me trató como un príncipe. Lo entrevisté. Pero lo llamé, traté de llamarlo, de localizarlo. ¿Qué está pasando? El diablo habla rápido y puede tomar las mentes nuestras en flash si se lo permitimos.
si le damos razón. Oh, aquí estaba hablando Satanás. Ya no era solamente ese mensajero, era Satanás que estaba hablando. Y cruzó un límite, cruzó un límite. Qué pena. El cielo lo estaba escuchando, ciertamente. Cuando el diablo y el hombre se unen en perversa sinergia, ya que había una sinergia donde lo humano y lo diabólico se juntaron. No se olvide, tres voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. Pero cuando la voluntad del hombre se une con la voluntad del diablo, el cielo se irrita. Eso fue lo que pasó en el huerto de Edén, como veremos más adelante. Los juicios de Dios son dramáticos. Cuando la voluntad del hombre y la voluntad del diablo confluyen para blasfemar el santísimo nombre de Dios. En quinto lugar, tuvo celo Ezequías por la gloria de Dios y se indignó e hizo una oración eficaz, una oración maravillosa, eficaz. Mire cómo dice el versículo 14 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿No le recuerda esto a David? David lleno de celo cuando el gigante comenzaba a hablar pestes, ese incircunciso. Así estaba Ezequías. Sí, descendiente de David. De David tu padre, le dice Ezequías. De David, por amor a David, tu padre. Dice la Biblia. Entonces Dios respondió de manera inmediata. Tuvo celo por la gloria del Señor y su oración fue eficaz. No se olvide que Dios honra a los que le honran. En sexto lugar, cuando el hombre y el diablo se unen para la maldad, el juicio de Dios es más dramático y contundente. Usted recuerda, si me está siguiendo en estas exposiciones, que yo le dije que no pude dormir, o sea, me inquieté, porque decía: Señor, ¿por qué en los tiempos de Ezequías tú enviaste un ángel y ese ángel intervino y mató a 185,000? Eso nunca se había visto. ¿Y por qué detuviste el sol? Retrocediste la sombra. ¿Quién es ese hombre? Pero Dios me contestó. Me contestó de dos maneras. En primer lugar, me contestó diciéndome: es que Ezequías no fue cualquier hombre. Es que no ha habido un hombre como Ezequías, en primer lugar. Y en segundo lugar, entendí que cuando el diablo y el hombre se juntan, ya sea en una falsa enseñanza, ya sea en un accionar de muerte, como matar niños en el vientre de las madres, entonces Dios tiene que venir con juicios dramáticos y espectaculares. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así sencillo de la vida real. Cuomo. ¿Quién es Cuomo? ¿Quién es él? ¿Un Herodes? ¿Cuomo? ¿Alguien conoce a Cuomo? Ya se hizo famoso Cuomo. Cuomo quedará en la historia de la humanidad. ¿Quién es Cuomo? Cuomo es el gobernador de Nueva York, un hombre bueno que se ve que hace ejercicio. Su hermano trabaja para CNN en inglés. Se enfermó de coronavirus, el hermano. Cuomo, trabajador incansable, todos los días aparece en televisión. Cuomo, demócrata. Cuomo, liberal. Cuomo, enemigo del presidente Donald Trump. Cuomo, enemigo de Dios. Cuomo sacó lo que había en su corazón. Y Cuomo dijo: han bajado los números. ¿Por Dios? No. ¿Por el destino? No. ¿Por la fe? No. No era Cuomo. No es Cuomo. Cuomo perdió la forma. Cuomo actuó políticamente
incorrecto y él siempre actúa políticamente correcto. Ahora actuó políticamente incorrecto. Sus refajos se vieron. Su vergüenza se le vio. Traspasó el límite. Y alguien dirá, ¿y qué significa esto? Muy sencillo. Hechos capítulo 12, versículo 22. ¿Qué dice allí? Hechos 12, 22. Dice que se pavoneaba el hombre. ¿Y cuál hombre? Herodes. Sí. Y el pueblo clamó, voz de Dios y no de hombre. Se juntó Herodes y el diablo para quitarle el trono a Jehová, al Señor Jesucristo. Dice que murió y fue comido por los gusanos porque era un hombre. Traspasó el límite. ¿Hay algún otro ejemplo? Sí, Ananías y Zafira. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? El corazón del hombre y el diablo entró, murió instantáneamente. ¿Y hay algún otro caso más? El más dramático, el de Judas. Podríamos hablar del de Saúl, podríamos hablar del de Ahitofel, pero pensemos en Judas. Dice el texto, y después del bocado, Satanás entró en el corazón de él. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan capítulo 13, versículo 27. En otras palabras, ya no era Judas, era el diablo y Judas unidos. ¿Y en qué terminó eso? Ya no había nada que hacer, como dice Matthew Henry en su comentario. Ya me desatiendo de ti, Judas. Hice lo que pude hacer contigo. Así es que me desatiendo. Y se lo entregó al diablo. El diablo y el hombre se juntaron contra Dios. ¿Y cuál es el final? Se ensaña. Por eso es que hay crímenes que son ensañamientos. Y la ensaña del diablo con Judas fue que se ahorcó. Porque cada suicidio es un ensañamiento. Como Saúl, como Ahitofel. Es un ensañamiento. Oh, no traspases el límite. No le des tu voluntad al diablo. No, dale tu voluntad a Dios. Únete a una con Dios, con su espíritu, con su palabra. No te olvides, en tiempo de incertidumbre, Dios honra. Dios honra al que le honra. En séptimo y último lugar, Dios revierte todo a favor de los suyos. Dios revierte todo a favor de los suyos. Miren esta oración, esta paráfrasis del texto. Luego Senaquerib recibió el informe de Tiracab, rey de Cus. Había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confía te engañe, como dice. Así comenzó la historia. Ahora, mire cómo terminó. El rey de Asiria no quería tirar una sola flecha. Pero dijo, no se va a tirar una sola flecha. Le voy a dar la victoria a Ezequías sin tirar una sola flecha. Pero antes, escucha el discurso que tengo para ti. Y el Señor le dijo, yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo el Señor lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. ¿Y qué pasó? Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró y volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nimrod, su hijo Adremelech y sus hijos, y Cerecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Arafat. Pero antes le había dicho, ¿qué tú te crees? ¿Tú te crees que tú has tenido el poder para vencer a esos ejércitos? No. Te fue muy fácil porque yo te los entregué. Como bien dice también el libro de Habacuc, que iba a entregar a un ejército, que iba a destruir.
iba a avasallar y luego a decir, fue mi Dios. Y entonces finalmente Dios iba a venir en juicio. Oh, maravilloso aquí. El Señor no permitió que se tirara una sola flecha y tuvo una gran victoria. ¿Por qué? Porque cuando el diablo y el hombre se unen, entonces Dios viene de manera fiera. Pero por otro lado, y como decimos en este punto número 7, Dios revierte todo a favor de lo suyo. Es decir, que no se tiró una flecha, eso quería el rey de Asiria, Senaquerib. Sin embargo, Dios le dio esa bendición al rey Ezequías. ¿Hay casos en la Biblia así? Claro que sí. El caso de Amán y Mardoqueo. El perverso Amán preparó todo para destruir a Mardoqueo. Pero con esa soga que él quería que mataran a Mardoqueo, con esa misma soga murió. Toda la honra que quería para él tuvo que dársela a Mardoqueo. Porque así es nuestro Dios. Dios prende a los sabios en su astucia. Y le dio el Señor 15 años más. Bueno, permítame dar algunas aplicaciones. En primer lugar, el lado contrario de honrar a Dios es deshonrarlo. Eso lo encontramos en el libro de Samuel. Los hijos de Elí deshonraron a Dios. Y Elí deshonró a Dios. Y el juicio de Dios llegó en un momento. Y acabó. La gloria de Dios se ha ido. Lentamente se ha ido. Sus hijos fornicaron, abusaron. Y Elí los reprendió lentamente. Estaba gordo, se desnucó. Y el niño nació, pero la madre murió. Y acabó. Porque Dios deshonra a los que le deshonran. Nunca deshonre la verdad de Dios. Ni por dinero, ni por fama, ni por honra. No deshonre la gloria de Dios. Mire, quédese solito con su Dios y con la verdad de Dios. Pretencioso, orgulloso. No, el tiempo lo declara. Cuando estamos con Dios, el tiempo lo declara. Y el tiempo declara también la deshonra. Ese es un momento que viene su ira y aniquila a todo aquel que blasfema, que deshonra su verdad, que tiene como inmunda la sangre del pacto, que hace de la libertad de Dios un libertinaje. Él viene con poder y con juicio. No deshonre a Dios. La apostasía deshonra a Dios. Los reyes de Israel que deshonraron a Dios fueron apóstatas, pero Ezequías no deshonró a Dios y Dios le honró hasta el final. Murió en paz. Murió en el tiempo señalado por Dios en paz. En segundo lugar, permanecer fiel hasta el final. Dios honra a los que le honran, pero esa honra se evidencia con fidelidad hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Si mis palabras permanecen en ustedes, pedid, pero hay que permanecer hasta el final. Es hasta el final. Es hacernos uno con Dios, su palabra santa. ¿Cómo viene la provisión? En tercer lugar, el Sermón del Monte lo dice. Cuando entras en tu aposento, Dios te recompensa en público. ¿Y cómo te recompensa en público? Con su rostro. Con su rostro. No te quite el gozo. Mire, todo aquel que pelea la batalla de Dios tiene una característica particular. Es sobrio, es serio, pero el gozo no se le va nunca. Nunca se le va. Aunque luchando, tiene heridas en el alma, está feliz, está contento, porque está peleando las batallas de Dios y danza en el Espíritu, y danza para el Señor, y tiene un cántico porque hay alegría en la casa del justo. Dios no quita su rostro, Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. En esta pandemia, en este tiempo de incertidumbre, ¿tiene usted el contentamiento de Dios? Y en su lucha, eureka, vence, tiene victoria, o está lleno de miedo, de temor, siente como que alguien le persigue, se turba el sueño. Anoche, en la madrugada, hay un equipo de médicos maravilloso en nuestra iglesia que están sirviendo a nuestra comunidad. Y a mí me han asignado a alguien para que me atienda. Gracias, queridos médicos de IBG.
por atenderme a mí, atender a mi suegro, a los envejecientes. Lloro de alegría. Pero anoche, en la madrugada, oh, qué experiencia tan linda. Tuve una situación particular con mi organismo, pero en mi sueño sentí, en mi sueño, un sueño, que un médico de nuestra iglesia me ponía una inyección. Y hasta me dijo para qué era. ¿Saben ustedes? Y no quiero llenar a nadie de especulación. Pastor Bayoneta dice, no. Dormí tranquilo. Ese médico fue un ángel para mí, aún en mi sueño. Qué lindo cuando se cura con amor. Qué lindo cuando Dios envía su gracia. Y los resultados son maravillosos. Él provee el contentamiento. Él provee la salud. Él provee económicamente. Nada le falta a sus hijos. Aunque tenga que sacar pan de una piedra, Él lo hace. Aunque tenga que enviar cuervos para que provean, Él provee. Porque Dios honra a los que le honran. No he visto a un justo mendigando pan, ni a sus descendientes. No mendigan pan, porque Dios le da respeto y dignidad. En cuarto lugar, gloria. Gloria. Así, Dios nos hace partícipe de su gloria. No tiene por qué hacerlo, pero cuando Él tiene sus victorias, nos hace cómplices de sus victorias. Oh Adán, si hubieses obedecido a Dios, ¿por qué te aliaste con el diablo? Tu ejemplo, Adán, nos sirve a nosotros para nunca oír la voz del diablo y mantenernos siempre escuchando la voz de Dios y participar por siempre de su gloria. Finalmente, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sí, el diablo se une al hombre y el hombre se une al diablo, pero Dios nos da maravillosamente la victoria. Así que confíe en Dios y no se olvide que Dios honra al que le honra. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.